Este es un segundo ejercicio de perímetro en el cual nos encontramos con una figura irregular y en el que los coeficientes de los términos son decimales. Bueno, aquí tenemos un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, de los cuales conocemos 5 de ellos. Nos queda faltando por conocer esta longitud antes de comenzar a encontrar el perímetro, que recordemos que es la suma de todos los lados. ¿Cómo encontrar la medida de este lado? Resulta que este lado, si yo a este lado le resto este pedacito, nos va a dar la longitud de este lado. Pero resulta que este pedacito lo tenemos por aquí, es 0.2x a la 3. O sea que lo primero que debo hacer es encontrar este lado restando este de este. O más bien, restando este lado y este lado. Es lo primero que vamos a hacer. Cuando ya tengamos entonces la longitud de este lado, vamos a sumar los 6 y obtenemos el perímetro. Obviamente recordando cómo se suman los polinomios. Bien, comenzamos entonces. Vamos a restar este lado, que no es más que 5.1 x a la 3 menos 7.2 x a la 2, lo vamos a restar con 0.2 x a la 3. Entonces aquí tenemos estos dos que son semejantes, tenemos 5.1 y tenemos 0.2 y los debemos restar según esto, y este término simplemente lo pasamos. Hagámoslo por aquí, 5.1, le debo restar 0.2. Bien, para restar no se nos olvide que es punto debajo de punto y se resta de manera común. O sea que aquí por ejemplo sería 11 menos 2 nos da 9. Pongo el punto y este quedó en 4 y 4 menos 0 entonces nos da 4. O sea que nos dio 4.9. Estamos hablando de 4.9 x a la 3. 4.9 x a la 3 y paso este que no es semejante a ninguno. Y aquí tenemos entonces la longitud de este lado, expresada como un polinomio. Pongámosla por aquí, la ponemos también en negro, como para indicar que nosotros la encontramos, que no fue un dato que se nos dio de manera explícita, pero que la supimos calcular. Bien, aquí tenemos entonces la longitud de este lado. Teniendo ya los 6 lados entonces, para hallar el perímetro, pues simplemente debo sumar. En este caso, tenemos términos que tienen x a la 3, tenemos términos que tienen x a la 2 y tenemos términos independientes. Entonces, basándome en esto, no los voy a escribir todos, simplemente voy a sumar para cada uno de esos tipos de términos y encontramos al final un perímetro sumando esas respuestas parciales. Bien, entonces vamos a decir que lo primero que voy a tener en cuenta es los que son para x a la 3. ¿Cuáles son x a la 3? Tenemos 0.5, 5.1, vamos anotándolos. 0.5, tenemos 5.1. ¿Quién más es x a la 3? Por aquí, 4.9. ¿Quién más es x a la 3? 0.2. Y estos son los números que debo sumar. Bien, entonces, para sumar vamos a hacer como siempre hemos hecho con los decimales, de manera vertical. Bien, vamos a ver qué nos da. Aquí tenemos 6, 6 más 9, nos da 15, más 2 nos da 17.
17. Por este otro lado tenemos 9 y una que llevaba son 10. O sea que nos dio 10.7. Estamos hablando para x a la 3, 10.7. 10.7 x a la 3. Ahora voy con los que son para x a la 2. Bien, hagamos el mismo recorrido por la figura, buscando los que son x a la 2. Aquí tenemos menos 0.98, menos 0.98. ¿Quién más? ¿Quién más es x a la 2? Aquí tenemos menos 7.2, menos 7.2. ¿Quién más es x a la 2? 1.22, positivo. ¿Quién más? Menos 7.2. ¿Quién más tenemos que sea x a la 2? Aquí tenemos 1.5. Bien. En este caso tenemos 5 números a sumar, 3 de los cuales son negativos y 2 positivos. Primero entonces voy a sumar aquellos que son negativos, es decir, voy a sumar menos 0.98 con menos 7.2 con menos 7.2. Ya sabemos que si yo sumo 3 números negativos, el resultado también va a ser negativo. Podemos agregar ceros aquí para completar la misma cantidad de cifras decimales, 2 en este caso, y vamos a sumar. Entonces aquí nos da 8, aquí nos da 9 más 2, 11, y 2 son 13, y llevo una, 7 más 7 son 14, y una que ya son 15. O sea que para lo negativo de x a la 2 me dio menos, notémoslo por aquí, menos 15.38. Y ahora voy a sumar entonces los dos que son positivos. En este caso tenemos 1.22 y 1.15. Estos son los dos positivos y tenemos entonces por aquí un 0 y esto nos da 2, nos da 7, no llevamos nada, entonces aquí nos da 2. Entonces nos dio más 2.72. Bien. Y ya sabemos de que esos dos los debemos restar. Ahora por aquí también aparte, entonces nos queda menos 15.38 y el otro número que es más 2.72. Ya sabemos que debemos restar escribiendo el signo del que tenga mayor valor absoluto, o sea que nos da menos. Y vamos a ver cuánto nos da la resta. Aquí nos daría 8 menos 2 nos da 6. Aquí nos da 13 menos 7 nos da 6 también. Este nos quedó en 4. 4 menos 2 nos da 2. Y este sigue siendo 1. O sea que la respuesta para x a la 2 es menos 12.66. Copiámoslo por aquí. Nos dio menos 12.66. Y estamos hablando de x a la 2. Y no nos queda sino por analizar lo que son los números solos. Vamos a decir entonces que para los números, es decir, lo que llaman los términos independientes, tenemos únicamente estos dos. Tenemos 1.15 más 1.15, o sea 1.15 por 2. Hagámoslo así. 1.15 por 2. 2 por 5, 10, llevo una. 2 por 1, 2. Y una que llevaba son 3. Y 2 por 1, 2. Y ya sabemos que el punto decimal lo ponemos en este punto, ya que hay dos cantidades, o más bien dos cifras decimales,
Separo aquí dos cifras decimales también. Puedo quitar este 0 totalmente a la derecha, por lo que nos da 2.3. Entonces, para los números solos nos dio 2.3. Y ya una respuesta definitiva, que es la que vamos a llamar nuestro perímetro. Y el perímetro, que no es más que la suma de las respuestas parciales. O sea que aquí tenemos que nuestro perímetro sería 10.7 x a la 3. Tenemos por aquí este otro resultado, que es menos 12.66 x a la 2 y más 2.3, que es el término independiente. Y esa sería entonces nuestra respuesta.